él ya no puede, dice que ya no puede rendir para ayudarle a sus compañeros y lo están vendando nuevamente a ver si esto le da confianza, pero él dice que en las condiciones en que está definitivamente no le ayuda a sus compañeros. Así es que malas noticias para los de Los Ángeles. Estas son buenas noticias que el Magic está anotando aquí. Ahí tienen un novato, Eldon Campbell, que valdría la pena probarlo. Definitivo, profesor. ¿De qué sirve Tigla en la duela? De nada. Scottie Pippen se mete, falla, buena defensa, y hay un foul de el novato Williams. Williams ya lleva varios, ¿eh? El cuarto, sí. Y es la oportunidad para que ahora, si entra Eldon Campbell, que debían de mandarlo, es un novato con ansias, ahora sí que con ansias de novillero, debían de meterlo para ver si se hace el milagro. Es que jugó una gran serie ante Portland. Terry Tiggle, otra vez no. Divac, sí. ¿Cuántos lleva? ¿19? Perdí la cuenta de Babe Divac. Pero ya son 12 la diferencia y quedan 11 minutos que son mucho tiempo. Bueno, y los Toros no han metido a descansar a su gente. Ahí está Jordan, ahí está Pippen. Scottie Pippen pierde la pelota, oportunidad para los Lakers, pero no hubo oportunidad de rompimiento rápido que no llegó a tiempo, sobre todo Sam Perkins, el número 14. Ahí hay un foul y cuenta la canasta. Increíble esa canasta, porque ya se la estaban arrebatando, fueron a doble equipo. Vean ustedes las cosas increíbles que se ven en este deporte. Cualquiera hubiera dudado que esa canasta podía caer y sin embargo cayó. Ahí se queda sorprendido. Ahí está nuevamente, vean ustedes, ahí le van a hacer el doble equipo. Casi le arrebatan el balón y sin embargo la lanza cae y además el punto. Y ahora ya son 9 puntos. Así es. 9 puntos nada más. Y con el apoyo del público, una buena defensa, todo puede suceder. Uy, ahí hay un error, pero recupera un error del novato Williams. Sin embargo, Jordan tiene la pelota. Foul de Terry Tiggle. Le pegó Los con el chutaste, pie. los zarandeaste y no sé qué más le hiciste. Le reclaman a Terry Tiggle. Una vez más la canasta, profesor. Vean ustedes, ahí ya le estaban quitando el balón. La lanzó, pero esa visión que tiene el Magic Johnson, eso puede considerarse una chiripada, pero también un acierto porque es un jugador que tiene una gran intuición para lanzar al aro. Sienten el aro, saben dónde está. Roban otro balón los Lakers. La robó Terry Tiggle, ¿eh? Parece que aquí está la racha, o al menos se está gestando. Y cuidar la pelota es lo que se necesita, paciencia. Ahí está el pase. 3, Sam Perkins. No, Divac, la pelota es Para los caray. Yo la vi de los Toros. Yo también. Bueno, la dieron a los Lakers por esa. Y Phil Jackson sonríe. ¿Qué le dirá al oficial? Era de los Toros. Bueno, aquí viene la racha de los Lakers. Sam Perkins con la pelota. Se cae esta canasta, Pepe. Sí, una locura ahí. Se ponen a 7. Qué buena defensa de los Toros. Qué gran defensa. Veanlos, no hay forma de moverse. Divac. Y gente que no debe hacer esto como Divac debe votar. Perkins de 3, no. Y la pelota con los Toros de Chicago, que siguen manteniendo la ventaja de 9. Quieren irse a 2 dígitos. Y con Hodges se van a 2 dígitos. Así es que bien estuvo Trey Hodges, este veterano de 10 campañas de profesional que estudió aquí cerca en la estatal de Long Beach. Foul. Y estaban empujando a Terry Tiggle y lo estaba empujando Trey Hodges. Era 3 personales. La bola a una banda solamente. Todavía no tienen fouls acumulativos. Hay tiempo fuera solicitado por Chicago. Del Forum, junto con las bellísimas porristas que están por ahí atrás.
para ver si puede venir este regreso de los Lakers. A ver, vamos a ver. Bueno, parece que los Lakers dicen no, sencillamente no puede entrar James Worthy este juego. Y no solo eso, tal vez regrese a la serie. El tobillo de su delantero James Worthy pues no anda muy mal. Y eso es un grave problema para uno de los tres titulares. Aquí está Sam Perkins. Ahí se ve por la izquierda. Dispara con 4 segundos, falla. Y la pelota es de los Toros de Chicago. La tocó AC Green. Así es que es pelota de los Toros de Chicago. Que van a hacer esto con calma, planear, defender sus 11 puntos de ventaja. Han tenido sus chances los Lakers, tuvieron 9 de desventaja y el balón y lo sacaron. Jordan les enseña cómo se hace. Con todo y que estaba del lado izquierdo en posición de 3 Scottie Pippen, pero este fenómeno de ahí los mete. 13 la diferencia. La pelota es de Lakers. La tocó con el pie el novato Scott Williams. Hemos platicado mucho de este joven y seguimos pensando que es una grata noticia que esté jugando básquetbol y a este nivel. Llegó como agente libre y el seleccionado número 1, millonario ya de jovencito Stacey King, sencillamente va a tener que cambiar de equipo. AC Green aquí en la duela. Desesperado el equipo de los Lakers por montar una racha. Sam Perkins con la pelota. El Magic. Segundos. Dan. Foul. Williams lleva ya con esto, Enrique. 5 personal. Levántale, no me regañes. Sí, es que metió el cuerpo y no las manos. Sí, espéralo simplemente. Ahí está la colada que va a hacer. Y vean ustedes, él baja el brazo, tira el manazo. Eso es lo que no se debe hacer. Le está diciendo precisamente Scottie Pippen, quédate parado, alza los brazos. Él se va a espantar o se va a sentir incómodo para lanzar. Y vamos a ver si AC Green aprovecha esa falla defensiva de los Toros, mientras no venga nuevamente un enceste de Michael Jordan que ponga quietos. Ahí está diciéndole Scottie Pippen, nada más las manos arriba, tú estás bajando las manos y golpeas, y eso es lo que produce el foul. Ahora una defensa de presión de toda la cancha, pero no lo hacen, se van para atrás, es muy tibia, es una defensa de presión pasiva y lo que se necesita es una presión activa, inclusive ir 2 contra 1. Vean ustedes cómo tienen miedo, ayudan momentáneamente y por eso Michael Jordan está haciendo lo que quiere cuando ahora hay un foul sin querer, pero de todas maneras se marca. AC Green, el causante. Es el primero que tiene. Entra Byron Scott. Y debe lanzar de todas. Sí. De todas. Moverse para poder tener una abertura de donde poder lanzar, no jugar parado. Y es la última carta que se puede jugar el equipo de los Lakers. El propio Pat Riley mencionó que era el equipo más atlético que había en la NBA. Dispara Trey Hodges, no. El rebote lo tiene el Magic. Y aquí vienen los Lakers. 11 de ventaja para los Toros. Byron Scott, el Magic ahora. Ahí está el porcentaje de tiros. Qué bárbaro, 37%, no es nada. Doble equipo bien aplicado. Mejor el pase de Magic. Foul de Jordan. ¿Cuántos lleva Jordan, Enrique? Tercero. Es increíble con todo el tobillo como lo tiene, está bien. No ha descansado, profesor. Él puede darse el lujo de tener 5 fouls en este momento y no sale. No sale definitivamente. Es un jugador tan virtuoso y tan inteligente que realmente es un caso único que se ha dado en el básquetbol moderno. Bueno, 10 puntos. 10 puntos y este punto es psicológico. Estar abajo de 10 es alcanzable. 5 puntos, 0 rebotes para Terry Hill. 6 puntos, bueno. Pero ahí está el error. Se van para atrás. En lugar de urgir un poco más al equipo contrario, que tenga que luchar, que no imponga el ritmo. Vean ustedes cuántas veces, cuántos pases hacen. Hodges se animó, no
Ese es un error estratégico. Seguro, Un Pepe. error estratégico de los Toros, porque aquí había que exprimirle los 24 segundos. Y esto no lo van a perdonar los Lakers. No deben. Esto puede ser la mechita y le encendió un jugador de los Toros. Ahí está Brad Divac, falla Divac y vamos a ver. No, pero le hacen foul, Pepe. Sí, el foul es de Livingston. Livingston el foul o Williams. Si fuera Williams sería el quinto. El sexto. Ya, ¿no? Aquí estamos viendo muy clara, estamos viendo que casi le dan el lado Pues, para que él se vaya, sí. porque saben muy bien que va a venir precisamente la ayuda. Ven ustedes, se va para la derecha porque saben que ahí va a venir la ayuda. Claro que en este momento se pasó de rudeza y por eso hubo foul, pero eso es una trampa la que le están tendiendo a todos los jugadores de los Lakers y vimos el caso concreto con Divac. Bueno, error tremendo, garrafal de Craig Hodges. Y la verdad es que, cambiando un poquito el tema, Pepe, desde esta serie hay que cambiar ya el comentario acerca de la banca de los Toros. Se han convertido en algo tremendamente sólido. Imagínense nada más, están dominando y en este momento entran John Paxson, Horace Grant y Bill Cartwright. Tres titulares. Tres titulares, estaban dominando con la banca. Bueno, pero el momento del juego encendieron ya el volcán. Vamos a ver si hay por manera de pagarlo por parte de los Toros. Ahí están 7 puntos y faltando 7 minutos. Es mucho tiempo para los Lakers. La pelota con Grant. Foul de Divac. Uy, cuarto. Pero la bola a una banda. No hay fouls acumulativos todavía. Y aquí están solicitando un tiempo fuera los Lakers. Vamos a hacer una pausa nosotros, regresamos. Todavía falta. No, pero es ¿Ya no le ve? Es que ya no le veo ninguna sigue posibilidad. fallando todas. Pero de todas. No puede tener 5 puntos en este momento Terry Teagle. Y así está. Eagle con la pelota. Este es Byron Scott, marcado out por Paxson. Sobre Grant no pudo Divac, pero la codicia de Divac en cesta aquí. Es que cada vez que Chicago quiere hacer una canasta la hace. En cambio a los Lakers les cuesta muchísimo trabajo. Esa es la estrategia ahora de todos. Ojalá me equivoque. Buen pase. Gran pase. Foul sobre Horace Grant que va a la línea. ¿Y no es del Magic? ¿A quién se lo están marcando? Vamos a ver una vez más. Es la jugada anterior, Pepe. ¿Sí? Totalmente libre, totalmente solo. Salió el rompimiento clásico de 2 pases. Y lo que vemos es que cada vez que el equipo de Chicago siente peligro, siempre surge alguien que hace la canasta, que pone tranquilidad a los Toros. En cambio, por los Lakers no vemos esas rachas constantes, sino esporádicas, y eso no da consistencia y garantía de un triunfo. En la línea Horace Grant, jugador de 2 metros 10 en su cuarta campaña, egresado de la Universidad de Clemson, que clava los dos muy valiosos. 2 tiros de línea para los Toros de Chicago. La diferencia, 11 puntos. Recuerden que el miércoles estaremos con ustedes para el último juego aquí en el Forum de Los Ángeles, y que si gana Chicago hoy pudiera ser el último de la serie si Chicago gana también el miércoles. Pero esto todavía le falta algo. El reloj nuevamente el enemigo de los Lakers. 3, 2. Foul ahora sí. Ofensivo. Y le marca un foul ofensivo. Y es irrevocable esto ya. Está bien marcado. El cuarto del Magic Johnson. En la jugada anterior no precisamos si fue contra él, pero sí, no fue contra el anterior, este sí, y son 4 entonces. 4 personales para el Magic y los Toros en control del partido. Aquí está la pelota con Paxson. Jordan ahora. Jordan en el aire. No entró. Aquí viene rápidamente el Magic. Trataba de venir rápidamente. Están cerrando todos los caminos. Manotazo, sí, de Pippen. Sobre la mano de Magic. Es 4 fouls de Pippen. Pero no hay peligro, no se alarmen. No, sí, efectivamente tenía posición. Era foul de Magic. Se movió a tiempo, dio el paso lateral. Es algo para que aprendan cómo se debe marcar
en el básquetbol. El defensivo tiene derecho a moverse, ponerse en el camino. Defender es no dejar pasar. Los dos tiros buenos del Magic. Y siguen los Lakers en la pelea. A 9. 9. Mientras estén a menos de dos dígitos, existe un dígito en la diferencia. Así sea el 9, faltando 3 minutos, hay posibilidades para los Lakers. Cartwright. No le ha ganado una. Vamos a ver si aquí... Sí, la primera que le gana a Divac. Y se la ganó cuando le habían consumido 20 segundos los Toros. Fue perfecta ejecución de Chicago una vez más. Y vean a Pippen otra vez, pegándosele. ¿Es Pippen o Williams? Sí, es Pippen. Pegándosele al Magic y obligando... Bueno, el inceste fue valioso, pero Pippen otra vez con buena defensa ante el Magic. Esa expresión que tienen los de la banca de los Lakers es totalmente desalentados. Si estuvieran los custodes de Detroit jugando, ya estarían azotando y pegándole a la duela, en fin. Dispara Paxson precipitadamente, pero este sí la mete. ¡Qué bárbaros! Qué frialdad de tirar cuando todavía quedan 18 segundos. Aquí hay una pausa, un tiempo fuera solicitado desesperadamente por Mike Dunleavy. Quiere rescatar algo. Vamos a una pausa, nosotros regresamos. Aquí estamos viendo escenas de la resbalona y de... Y no se quiera levantarse rápido, vámonos corriendo rápido. Se le quedó viendo feo a la duela, Sí. como diciéndole ahorita que regrese. Y ese momento lo aprovechó Paxson. A ver qué le hace la duela, ¿verdad? Lo levanta. La va a levantar. A ver qué. Ay, señores Lakers. Y son de la gran experiencia. Pero no podemos quitarle un pelito del mérito a los Toros de Chicago. A su enorme defensa. No, y a la condición físico-atlética, porque han descansado muy poco. Ahí está la diferencia, 62% Paxson, 21% Byron Scott. Son los dos principales tiradores de distancia de 3 puntos. Y ahora esta defensa de presión pone Chicago en toda la duela. Parece que quien estuviera atrás es el otro. Y en fin, es muy fácil ponernos la gorrita del coach, no queremos hacer eso, pero honestamente no entendemos por qué Alden Campbell ha pasado toda esta serie final en la banca. Y aquí casi la roban, 4 segundos, ya la perdió. Mira. 2, 1, se acabó. Byron Scott despierta. Bien por la defensa de los Toros de Chicago. El éxito de esta jugada de los Toros de Chicago vino desde que sacaron los Lakers en presión de toda la duela. Sí, lo que dice Enrique. Tal pareciera que los que están abajo son los Toros y no precisamente los Lakers. Y los Lakers están haciendo una defensa pasiva. Solamente falta que pongan la otra mejilla porque... Sí. los están bambaceando, cacheteando y todo lo que pueda suceder cuando un equipo está ganando fácilmente. Ahí hay un foul, clarísimo. Y ahora sí ya es el acumulativo. Byron Scott, ¿cuántos lleva? 4 con eso. El cuarto personal para Byron Scott. De desesperación el foul. Entra Larry Drew a la duela. En lugar de Byron Scott, lleva 5 personales, sí. Ya en desesperación, Byron Scott. Frustrante para él estos 3 pasados juegos. Sí, la serie. Ay, sale de la... Tiene 5. Lo enfocaban mucho en la jugada anterior del hombro. Está molesto. Una lesión. Sencillamente le dijo el coach que ya no va a jugar. Entró Larry Drew en su lugar. Así es que ya tenemos de la quinteta titular de los Lakers, uno imposibilitado por rezar, James Worthy, otro que ya no ha rendido, que es Byron Scott. Y esto sí se les complica. El del estilo feo ya falló el primero. Y mete el segundo. Difícil ya para los Lakers. Una estupenda actuación hoy de los Toros de Chicago. Esta es la diferencia, 12 puntos, faltando cuando tiren aquí los Lakers menos de 3 minutos. El Magic. Buena defensa, estupendo remate de Divac. Es que es el único, es el de los pocos, él y Magic los que no han bajado de cuello. Sí, aunque nos parece que sí le ha faltado experiencia al coach Mike Dunleavy, porque pudo haber hecho algunas cosas más, entre ellas de presionar de toda la cancha, arriesgar, ir a defensa de doble equipo. Estamos viendo que Chicago ha impuesto el ritmo, ha lanzado con comodidad, precisamente porque no ha habido presión de la defensa. 12 la diferencia. Larry Drew, Sam Perkins dispara. No,
pero aquí se durmió Cartwright y eso lo aprovecha el equipo de Lakers. Aquí muy buena defensa. Jordan se va a la quinta grada. A ver dónde anda Jordan. Y ojalá esté bien. Bien, nada Bien, más. bien, Tobillo, bien. qué tobillo, ni nada. Las ganas de ser campeón de la NBA. Las Ahí la ganas, tienen ustedes por los 48 minutos de tiempo efectivo. las ganas de la responsabilidad de ser un auténtico profesional. Vean ustedes, no cualquiera arriesga romperse una pierna, romperse un tobillo Sí. y acabar su carrera. Y eso es lo que no comentó Pat Riley, que en un futuro la NBA debe poner una barrera como la del hockey con colchonetas. Sí. Porque ya es la inercia de los jugadores pesando 100 kilos y rapidísimos. Obviamente ese pequeño espacio, un claro que les dan de 1,5 metros no sirve absolutamente para nada. Yo me imagino qué hubiera sucedido si mete el pie precisamente entre el respaldo y el asiento, se quiebra, se fractura definitivamente. Foul de Divac sobre Scottie Pippen que va a la línea. Divac ya Pero no- tiene sus problemas con el quinto foul. No, y vean a Michael Jordan defendiendo. Una codicia tremenda, es un jugador completísimo, ya se escapó. Y ahí vean a Michael Jordan, él busca la pelota, él hace todo, pasa, defiende, anima. Realmente es el jugador valiosísimo, por lo que los Toros están a un paso de llegar a ser campeones. Basta con que el miércoles próximo repitan sus actuaciones últimas para que simple y sencillamente Se corona. tengamos un nuevo campeón. Ahí están los números de Scottie Pippen. 11 puntos, 9 rebotes, 12 con 12-9. A pesar de la diferencia y el dominio constante que ha tenido los Toros, el partido no le ha faltado interés en ningún momento, precisamente porque los de Chicago están dando una demostración auténtica de lo que es el básquetbol. Una pausa.